Buenos días. Vamos a comenzar entonces la actividad académica del día de hoy. El tema que vamos a tratar hoy es manejo del dolor en el paciente amputado. Mi nombre es Estefanía Ramírez Mendoza, yo soy residente de segundo año del Servicio de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. Mi asesor para esta charla fue el doctor Julio Camelo, del Servicio de Dolor del Hospital San Vicente Fundación, a quien de antemano le agradezco toda su ayuda para la preparación de esta charla. El contenido entonces que vamos a tratar hoy, primero voy a dar una introducción a este tema, hablaremos de epidemiología, que es bastante importante, y a su vez la importancia del tema para nosotros. Posterior trataremos las diferentes técnicas analgésicas que encontramos más validadas para el manejo del dolor del paciente amputado. No haremos una revisión como básica de cada técnica, sino que mostraremos la evidencia, nos enfocaremos así, mostraremos la evidencia que hay específicamente de cada una de estas técnicas en el escenario de amputación. Luego vamos a sugerir un algoritmo de manejo para estos pacientes y finalizaremos entonces con unas conclusiones. Entonces, para iniciar, hay que recordar que toda cirugía, sea grande o pequeña, va a tener tres componentes. Entonces va a haber una incisión quirúrgica que me va a producir un daño tisular, que se va a asociar entonces con inflamación como una respuesta fisiológica a este, y esto va a desencadenar en dolor agudo, siendo este dolor mayor o menor dependiendo obviamente del tipo de cirugía, su extensión. Sin embargo, está claramente demostrado, pues como en el paso del tiempo y en la literatura, que hay ciertos tipos de cirugía en los cuales este dolor agudo tiene un riesgo más alto de cronificarse. Entonces, los tipos de cirugía en que este efecto se ha visto más notable son entonces la amputación, el bypass coronario, la mastectomía, la herniorrafia y la toracotomía, siendo para nosotros no es desconocido que la amputación y la toracotomía son los dos principales modelos en los cuales el dolor agudo postoperatorio se asocia a cronificación del dolor, siendo hoy el tema pues específico el escenario de amputación. Entonces, ¿qué frecuencia tenemos nosotros pacientes amputados? Lastimosamente aquí en Colombia, aunque sabemos que el trauma militar fue, seamos optimistas, fue una de las primeras causas de amputación en estos pacientes, no tenemos datos, tenemos datos americanos. Entre el 2001 y el 2010 en Estados Unidos fueron amputados 1.600 militares, y aunque parece una cifra bastante grande, hay otras causas que generan mayor número de amputados, como fue el desastre natural de Haití, que lo que recolectaron en 10 años en Estados Unidos, en 9 años, aquí solamente pues con un desastre natural fueron 6.000 personas las que fueron amputadas, y por causas médicas más o menos son 182 amputaciones por cada 100.000 habitantes. Entonces vemos que el número de pacientes amputados puede ser bastante alto, y teniendo en cuenta que estos pacientes tienden a tener una cronificación del dolor, debemos hacer entonces un énfasis especial en la prevención y el manejo de los estados dolorosos crónicos, y esa va a ser una de las principales mensajes de la charla de hoy, evitar entonces que estos pacientes hagan cronificación del dolor. También es importante conocer que el dolor agudo postoperatorio, que ese sí como anestesiólogos digamos debería preocuparnos más cuando es grave, se asocia con mayor riesgo de cronificación del dolor. Eso se ha visto en varios estudios y está sedimentado. Y no solamente el dolor de miembro fantasma es bastante prevalente, hasta el 80% de los pacientes amputados van a tener dolor de miembro fantasma, sino que el dolor en el muñón también va a ser hasta en el 70% de los pacientes. O sea, nuestros pacientes que son amputados, muchos van a tener esta carga de dolor a largo plazo en sus vidas. ¿Y por qué es importante esta carga de dolor crónico para estos pacientes? En este estudio del año 2011, ellos hicieron una revisión, pues como una especie de revisión sistemática, y cogían pacientes que habían sido amputados de miembros inferiores de causa traumática. Lo que ellos encontraron era que las mujeres tenían más problemas asociados al dolor crónico a largo plazo, que este dolor en los pacientes que lo presentaban, que como ya vimos es hasta el 80%, empeoraba sus desenlaces psiquiátricos, funcionales y vocacionales. O sea,
es una causa que les impacta bastante a ellos en su calidad de vida, que se las deteriora. Y que el dolor crónico es una causa importante de discapacidad, más allá inclusive de la limitación física que les haya podido dejar la amputación. Entonces vemos que el control del dolor agudo en el posoperatorio que se asocia a dolor crónico es vital para estos pacientes, para su calidad de vida, sus desenlaces a largo plazo. Con respecto entonces al dolor de miembro fantasma, hay unos factores asociados que ya están pues como muy claros en la literatura y que reportaron también este estudio que les acabo de mostrar, y es el estrés emocional y la ansiedad, que digamos eso puede ser más difícil de controlar para nosotros. Sin embargo, el dolor preamputación, no solamente en su magnitud, sino también en su duración previo a la amputación nuevamente, es muy importante. Entonces eso debería como de cierta forma hacernos pensar, porque el anestesiólogo tiene contacto con estos pacientes en el escenario preoperatorio, ¿cierto? Usualmente en la valoración preanestesia. Y en los hospitales donde no hay un servicio de dolor, nosotros, digamos, seríamos los llamados como, digamos, el personal que mayor formación tiene en el manejo del dolor, a hacer un manejo activo de este dolor también preamputación. Porque entonces es importante el control del dolor preamputación. Este término de preventive analgesia o analgesia pues como de antelación nació en el 2001, y lo que ellos trataban de ver, de hacer pues como en este artículo, era que prevenir una cascada inicial de un estímulo neural puede llevar a beneficios a largo plazo, y esto va a evitar la hipersensibilidad producida por una agresión específica. Entonces, pues como lo que ellos trataban de enfatizar era que iniciar un régimen analgésico antes del inicio de esa agresión puede prevenir entonces la sensibilización central y limitar la experiencia de dolor subsecuente. Entonces, que los pacientes podrían beneficiarse de iniciar un adecuado manejo del dolor en el preoperatorio. Esta pues es como la vía del dolor que yo creo que todos conocemos. Entonces, primero hay un daño en el cual se activan los nociceptores periféricos, luego esto va a ir por un nervio periférico hasta el ganglio de la raíz dorsal. De allí entonces el estímulo va a subir por el tracto espinotalámico hasta activar y sensibilizar la corteza. Entonces vemos en esta gráfica cómo en cada nivel de esta cadena de sensibilización tan perjudicial para los pacientes podemos actuar, sea con antiinflamatorios, con un bloqueo, con opioides. Son muchas las herramientas que podemos usar para evitar esta sensibilización. Y traigo dos frases que me gustaron mucho, pues como específicamente de ese artículo, y es que el dolor va a acompañar la mayoría de los procedimientos quirúrgicos, y que el dolor es manejado de forma inadecuada hasta en la mitad de los pacientes, lo cual es muy preocupante, ya que los anestesiólogos pues somos los que manejamos al menos ese dolor perioperatorio. Y esta segunda frase también me pareció muy llamativa, y que una de las técnicas más importantes para la analgesia de antelación es el uso entonces del catéter epidural. Entonces siempre tener pues como en nuestra mente el uso del mismo. Sin embargo, pues más adelante vamos a ver qué evidencia específica tiene en el escenario de amputación. Y luego en el 2006 migran entonces de no solamente hay que hacer una analgesia de antelación, sino una analgesia preventiva. ¿Y cuál era la diferencia de estos dos conceptos? Mientras que la analgesia de antelación se refería específicamente a iniciar una analgesia antes del procedimiento quirúrgico en los pacientes que tenían dolor, también es importante hacer una analgesia preventiva en la escala que les mostré, entonces analgesia multimodal para todos los pacientes, desde el preoperatorio hasta el posoperatorio, bastante importante tenerlo en mente. Y por la importancia de esta analgesia multimodal es entonces que las guías de manejo del dolor posoperatorio del año 2016 ponen varios escenarios específicos digamos que es importante el manejo del dolor. Sin embargo, no ponen pues como el escenario de amputación. Señalé acá el escenario de toracotomía, que como les mostré es uno de los que más se relaciona con la cronificación también del dolor, y vemos cómo ponen todas estas opciones farmacológicas que debemos tener en cuenta para el manejo del dolor de estos pacientes. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar de cada una de las técnicas específicas. Vamos a iniciar con la técnica epidural. Es una técnica que es conocida por todos porque es versátil, es útil, puede dar tanto analgesia como anestesia. En algunos escenarios se ha demostrado que disminuye la morbilidad y que atenúa
respuestas fisiológicas indeseadas pues para nosotros con respecto al control del dolor. Y no solamente esto, sino que es una de las técnicas que más ha sido estudiada para el manejo del dolor en diferentes escenarios, cirugía general, ortopédica, obstétrica, vascular. Sin embargo, no conocemos, aunque la indicamos, puede que no tengamos muy claro qué soporte tiene específicamente en los pacientes amputados. Cuando fuimos pues a revisar esta parte específica, el primer artículo que encontramos fue este de 1988, en el cual en 25 pacientes, el estudio es más bien de baja calidad metodológica, 11 pacientes recibieron analgesia epidural 72 horas preoperatorio, no la recibieron en el posoperatorio. En el posoperatorio todos los pacientes basaron su analgesia en opioides. Lo que ellos encontraron aquí donde dice N11 la barra de su izquierda, lo que encontraron era que disminuía la incidencia de dolor de miembro fantasma con respecto a los grupos donde solamente basaban la analgesia en opioides, y el dolor asociado al muñón y la sensación del miembro fantasma también era disminuida por el uso de analgesia epidural en el preoperatorio. Sin embargo, como les mostré, este estudio se quedaba corto porque no llevaron la epidural hasta el posoperatorio. Sin embargo, mostraba ya unos desenlaces importantes. Este estudio era de baja calidad metodológica, sin embargo, pues mostró estos desenlaces, y luego en Lancet sale en el 97 este estudio de mejor calidad, era un RCT de 60 pacientes, y comparaban la epidural con morfina previa a la cirugía, y también la usaban pues en el posoperatorio, versus ellos ponían catéter epidural y pasaban salino pues como placebo epidural, y basaban su analgesia en opioides intravenosos. Los desenlaces que ellos trataban de evaluar era dolor antes de la cirugía, miembro fantasma doloroso y la sensación de este miembro fantasma a la semana, 3, 6 y 12 meses luego de la cirugía. Lo que ellos encontraron en esta tabla, vemos que el dolor de miembro fantasma en ambos grupos no fue estadísticamente significativo. O sea, en este RCT la epidural no mostró un beneficio para la disminución del miembro fantasma, ni su intensidad ni su incidencia. Sin embargo, es importante esta tabla porque en esta mostraba la intensidad del dolor preamputación y fue estadísticamente significativo a favor de la epidural. Entonces, aunque en este RCT no se mostró una clara beneficio de la epidural a largo plazo, sí tiene un claro beneficio en el manejo del dolor pre y en el momento agudo pues como de la amputación. Y luego, en el 2011, entonces sale este ensayo clínico publicado en Anesthesiology, 65 pacientes. Ellos usaban cinco tipos de regímenes analgésicos, que se los muestro en esta tabla. Entonces, ellos usaban en un grupo epidural preoperatoria, intra y posoperatoria, y lo comparaban con PCA preoperatoria, epidural posoperatoria, o PCA preoperatoria, anestesia general, y PCA posoperatoria. Si vemos aquí, entonces, los desenlaces que fueron estadísticamente significativos fue el dolor preoperatorio isquémico, en el cual estos pacientes hasta 48 horas, eso fue pre y en el momento agudo pues del posoperatorio, era claro el beneficio al favor del grupo donde usaban epidural preoperatoria y posoperatoria. Sin embargo, este beneficio de nuevo no se encontró estadísticamente significativo para dolor de miembro fantasma ni su prevalencia. Sin embargo, el beneficio es claro durante el pre y el posoperatorio. Y en esta gráfica de pronto lo vemos de una mejor forma, en el cual hasta 72 horas luego de la cirugía, esta línea roja que está abajo, es el grupo en el cual daban epidural pre y posoperatorio, y vemos cómo es menor hasta las 72 horas. O sea, las primeras 72 horas, comparando PCA y epidural, la epidural siempre va a ser pues superior para el control del dolor, y eso es algo que quiero que quede pues como muy claro en la mente. Y en este artículo en el 2006 sobre los efectos de ya la técnica anestésica que utilizamos para el manejo de estos pacientes, ellos recolectaron 150 pacientes de una cohorte retrospectiva y compararon entonces anestesia general, anestesia regional, raquídea específicamente, una anestesia raquídea, versus una anestesia epidural más una infusión postoperatoria de epidural. Ellos en el grupo raquídeo ponían opioides por raquídea, y en el grupo de anestesia general basaban su analgesia postoperatoria en opioides. En este grupo, este estudio me parece muy llamativo porque es una técnica
bastante vista que se use morfina raquídea para estos pacientes como técnica, digamos, lo única analgésica. Y lo que ellos encontraron es que el dolor en la primera semana luego de la cirugía, el que mejor controló ese dolor fue el grupo de anestesia y de analgesia epidural en el postoperatorio, no logrando, digamos, una disminución, pues no siendo a este nivel la morfina raquídea. Entonces, como cosa grande, la morfina raquídea no se compara a la analgesia brindada por una epidural. Sin embargo, entre estos dos grupos, pues fueron mejores que dar una analgesia en una anestesia general y luego basal en opioides. Y esta diferencia que se da en el posoperatorio hasta las 72 horas no se demostró a largo plazo que tuviera un impacto en la sensación del miembro fantasma. Sin embargo, ese impacto en las primeras 72 horas, librar a un paciente amputado de dolor, es un desenlace bastante importante. Eso con respecto a los estudios que hay en el grupo de epidural. Entonces, para la analgesia perineural, hace poco hubo una charla grande de esto, entonces no voy a entrar como en aspectos técnicos, voy a mostrar los artículos específicos en el escenario de amputación. El primero de estos, entonces, es este artículo del 2001, un RCT de 30 pacientes en el cual comparaban epidural 24 horas pre-intra y hasta 3 días en el posoperatorio y lo comparaban con una analgesia perineural intra y posoperatoria, sino que estos catéteres perineurales los ubicaba el cirujano pues como en visión directa, no lo hacía el anestesiólogo guiado por ecografía. Lo que ellos encontraron entonces era comparar el grupo epidural contra el grupo perineural. Hasta los 3 días fueron estadísticamente significativos, menores los índices de dolor. Entonces, sin embargo, el dolor del miembro fantasma, la sensación y el dolor del muñón no tuvieron desenlaces estadísticamente significativos a largo plazo. Entonces, de este estudio lo que podemos concluir es que la epidural ofrece una mejor analgesia en el posoperatorio, sin embargo, estos desenlaces lastimosamente no se sostienen, digamos, a largo plazo. Y aunque esto fue en el escenario específico de amputación de miembro inferior infracondilio fue este estudio, sabemos que hay un escenario de amputación donde la regla van a ser los catéteres perineurales y este va a ser el escenario entonces de amputación de las extremidades superiores, en el cual una epidural, pues yo creo que sería muy poco práctico poner una epidural cervical. Entonces, en este escenario, los catéteres perineurales sí son la primera elección y debemos siempre, esta tabla es de un artículo de revisión que salió este año, me parece muy importante porque muestra cada nivel de amputación y el tipo de bloqueo continuo que deberíamos hacer. Entonces, siempre tener pues como en mente, paciente amputado de miembro superior, bloqueo continuo. Y en esa misma revisión salía entonces esta tabla. Estos son los 3 artículos que hay específicamente comparando amputación y catéteres perineurales, y lo que ellos encontraban era que no se ha medido para catéteres perineurales que tengan un efecto preventivo sobre el dolor crónico. En el manejo del dolor posoperatorio se ha visto que pueden tener una evidencia, pues como una ayuda con respecto a la disminución en el consumo de opioides. Sin embargo, eso tampoco está claro, son 3 estudios y en el preoperatorio no se han estudiado. Entonces, de catéteres perineurales para pacientes amputados, lo que podríamos concluir es que en realidad faltan estudios para identificar su verdadera utilidad, pero en el escenario específico de miembro inferior, cuando se compara con epidural, sigue siendo superior la epidural para el control del dolor. Otra de las técnicas analgésicas son entonces los gabapentinoides. Los gabapentinoides han sido estudiados en múltiples escenarios quirúrgicos, específicamente en el escenario epidural. El único artículo que encontré fue este de Anesthesiology en el 2006, era un RCT de 46 pacientes y comparaban entonces gabapentina iniciado el primer día postoperatorio y lo sostenían hasta el día 30. Y el desenlace que ellos evaluaron fue dolor de miembro fantasma y el dolor del muñón. Ellos en realidad no encontraron una diferencia usando gabapentino placebo, ni en dolor de miembro fantasma, ni en la incidencia ni en la intensidad del dolor de miembro fantasma, ni tampoco en el dolor del muñón. Entonces, pensamos ahí que los gabapentinoides no hay suficiente evidencia para soportarlos claramente en el escenario de los pacientes amputados. Sin embargo, en esta revisión de Anesthesiology del 2013
hay muchos otros escenarios quirúrgicos donde el gabapentin se ha estudiado mostrando disminución en el consumo de opioides y un efecto en el dolor agudo. Este efecto en el dolor agudo no es muy significativo, en realidad es disminución de 1 o 2 puntos en la escala del dolor. Sin embargo, para un paciente amputado que está experimentando un dolor grave, esa disminución puede ser significativa, así en los estudios pues no sea muy llamativo. Y ha sido estudiado entonces, como les mencionaba, en varios modelos quirúrgicos, sobre todo ortopédicos, cirugía de columna, mostrando entonces estos beneficios. Entonces, aunque falta evidencia para apoyar su uso, digamos, lo rutinario, específicamente en el escenario de amputación, debemos conocerla porque es una herramienta útil y más en nuestro arsenal de analgesia multimodal. Con respecto entonces a la ketamina, esta escuela, digamos, se caracteriza mucho por el uso de ketamina y la prevención entonces del dolor crónico y del dolor agudo. En este artículo del 2002, ellos cogieron 28 pacientes y les dieron pues una infusión de ketamina intraoperatoria y hasta 72 horas posoperatoria. Sin embargo, este artículo pues tenía un pecadito, que era que usaban una dosis mucho menor a la recomendada actualmente, que es no pasarse de 1 miligramo por kilo hora. En este artículo ellos usaban 0.001 miligramo por kilo hora, una dosis bastante baja. Sin embargo, ellos encontraron que el grupo de ketamina disminuía el dolor de miembro fantasma y el dolor asociado al muñón, aunque lo disminuía pues como un punto básicamente. Entonces en el artículo lo encontraron no estadísticamente significativo. Sin embargo, lo que les decía, eso puede ser muy significativo en un paciente que está experimentando dolor grave. Y este artículo de 2004, no lo logré encontrar en la versión original, era un RCT de 45 pacientes que eran llevados a amputación infracondilia, y en este sí usaban una infusión de ketamina de 0.5 miligramos por kilo hora por 72 horas y ajustaban entonces con analgesia por PCA. Y lo que ellos encontraron es que no hay una diferencia en el consumo de morfina ni en el dolor de miembro fantasma para estos pacientes. Entonces, de nuevo, en los estudios de ketamina para los pacientes amputados otra vez se quedan como tambaleando. Sin embargo, la ketamina tiene esta revisión muy grande del 2014, es un metaanálisis, 2.482 pacientes, de los cuales 1.403 recibieron ketamina, y en este metaanálisis incluían estudios donde daban la ketamina en diferentes rutas, siendo la mayoría pues intravenosa en infusión, aunque también ponían bolos de ketamina acompañados de infusión, también daban ketamina oral, infusión intramuscular, dado ketamina vía neuroaxial. Mejor dicho, la ketamina la han estudiado en todos los escenarios y formas de administración y los incluyeron en este metaanálisis. Y eran estudios que tenían diferentes tipos de cirugía, no solamente amputación, sino que entraba cirugía ortopédica, de cirugía de columna, etcétera. Y los desenlaces que ellos encontraron fueron muy importantes: reducción del consumo de opioides en un 40%, disminuye los puntajes de dolor, no aumentaron sus complicaciones y no aumentaron sus efectos adversos, digámoslo, menores. Entonces, aunque en el escenario de amputación específicamente la ketamina podría no tener el soporte que quisiéramos, con base en este metaanálisis sí podríamos decir que la ketamina es bastante importante en el manejo multimodal de la analgesia para estos pacientes, y más cuando tenemos, digamos, una limitación para alguna técnica, digamos, lo que pueda ser de primera línea. Entonces, la ketamina siempre va a ser como el caballo de batalla para el control del dolor, y no solamente del dolor agudo, sino que ha sido estudiado el dolor crónico. Este año salió una guía, acaba de salir este mes, guía de uso de ketamina, se la recomiendo. Entonces, en esa guía ponían cosas que, bueno, en realidad no son tan nuevas, pero la ketamina para los pacientes que tienen consumo crónico de opioides, que tienen tolerancia a los mismos, dolor crónico, de un dolor neuropático agudo. O sea, la ketamina tiene bastante soporte y siempre debemos tenerla en mente. Entonces, ya para ir terminando, entonces les vamos a proponer un algoritmo. Salió en este artículo de revisión del año 2016, que se llama entonces Estrategias para el manejo del dolor perioperatorio en el paciente amputado. Entonces ellos proponen el siguiente algoritmo. Entonces, la primera línea para todo paciente amputado siempre va a ser una técnica regional, sea un catéter perineural o una analgesia epidural. Y acá quiero enfatizar
que son esas opciones. No está como opción la morfina raquídea, que ya como les mostré, se queda corta en la analgesia. No está como opción hacer un bloqueo, digámoslo, en dosis única, también se queda corto en la analgesia, o sea, siempre va a ser o catéter perineural o analgesia epidural. Y siempre acompañada de otras estrategias farmacológicas, ¿cierto? Entonces el acetaminofén, los AINES, terapia con opioides o dejarlos de rescate en caso de ser necesario, el gabapentin, siempre considerarlos, los estudios los han hecho con gabapentin, iniciándolos el día de la cirugía o el día antes y mantenerlos pues a largo plazo. Hay algunos estudios en los cuales los usan hasta los 30 días. Y la infusión entonces de ketamina, considerarla siempre hasta por 24 horas. Entonces, una técnica regional más analgesia multimodal. Y entonces, adicional a esto, tener en cuenta algunos pacientes que van a tener unos factores de riesgo para el dolor persistente, que son cuáles. Que el paciente haya tenido un dolor significativo en el preoperatorio, que el paciente tenga historia entonces de uso de opioides o tolerancia a los mismos, que tenga antecedente de ansiedad o de depresión, de catastrofización, o que tenga una cirugía complicada por una infección o porque la cirugía se prolongó, etc. Cuando un paciente entonces tiene alguno de estos factores de riesgo, vamos a hacer entonces, digamos, un manejo analgésico adicional, que puede ser prolongar entonces el catéter epidural mayor a 3 días o de la analgesia perineural. Vamos a extender entonces la infusión de ketamina y si no la venía recibiendo, pues deberíamos iniciarla, inclusive hasta 24 a 72 horas. Continuar entonces el gabapentin hasta que haya un completo, digamos, cierre de la herida o hasta que se solucione la complicación específica y continuar entonces un manejo pues como interdisciplinario de estos pacientes, ¿cierto? Ese entonces fue el algoritmo que proponíamos. Entonces las conclusiones de esta charla es que la mayoría de los pacientes amputados, hasta el 80%, como vimos, experimenta dolor en el preoperatorio, posoperatorio y a largo plazo. El dolor no controlado lleva a una morbilidad significativa, acompañada entonces de trastornos de ansiedad y depresión. La analgesia epidural continúa siendo entonces la primera línea para la amputación en miembros inferiores. Es primordial el uso de analgesia multimodal y siempre se debe tener en mente varias modalidades analgésicas en caso de que la técnica que hayamos escogido falle o no la podamos usar por X o Y motivo. Siempre tener en cuenta entonces otras modalidades y recordar entonces esta frase de Carl Sagan, que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, aunque en estos pacientes, como vemos, la evidencia, aunque creeríamos que no por ser algo tan antiguo, se puede quedar un poquito corta la evidencia. Hay muchas técnicas y muchas opciones que le podemos brindar a estos pacientes y que librar a un paciente de 1 hora de dolor, de media hora de dolor, aunque sea en 1 o 2 puntos, puede hacer un cambio para ese paciente. Entonces, siempre tener esto pues como en mente. Les agradezco mucho entonces la escucha y abro el espacio para preguntas y discusión. Estefanía, muy buena tu charla, muy completa, además de ser muy interesante, particularmente el tema que a mí me gusta. Tengo una pregunta. ¿Cuál sería la utilidad? Nos mostraste los estudios de gabapentin y no sé si me perdí en algún momento y hablaste de pregabalina. La utilidad de utilizar la pregabalina. Casi todos los pacientes que llevamos amputación pues tienen una historia de cronicidad de su isquemia crítica o de su pie diabético o de sus lavados, excepto los de trauma agudo, ¿cierto? Entonces, casi que todos esos pacientes diríamos que cumplen los requisitos para hacer un manejo preoperatorio de ese dolor y casi nunca lo hacemos porque cuando llegamos a ellos pues ya no lo hicimos. O solo venía con tramadol, o solo venía con acetaminofén y diclofenaco, etcétera. A la luz de la evidencia, ¿recomendarías el uso de pregabalina preoperatoria en este tipo de pacientes? Bueno, cuando mostré pues el estudio específico de gabapentinoides, en realidad ellos en ese estudio, porque es el único que hay en amputados, usaban gabapentin. Sin embargo, en la revisión de gabapentinoides muestran tanto el uso de pregabalina como de gabapentin, ¿cierto? Entonces, usualmente es en una dosis entre 150 y 300 para la pregabalina y para gabapentin entre 900 y 1200 miligramos. En el escenario específico que ellos ponían en la revisión de cirugía, no está específico en el escenario de amputación nuevamente. Está en el de disectomía, laminectomía, cirugías ortopédicas y el que más disminución del dolor había mostrado era la pregabalina. En esos estudios
cuando cuando iniciaron la pregabalina, en casi todos, en el que más temprano iniciaron la pregabalina fue un día antes del preoperatorio. Sin embargo, si el paciente ya lo venía usando pues como para su manejo del dolor crónico, pienso que la indicación sería continuarlo. Sin embargo, pues no lo muestran en ese artículo. Lo único que puedo decir pues que está en los artículos es que la iniciaban el día antes del preoperatorio y mostraban disminución pues como en el dolor. La evidencia tiende a ser un poquito más pesada para la pregabalina. Sin embargo, tampoco hay una recomendación clara basada en la evidencia de preferir gabapentin sobre pregabalina. Tendemos más a usar la pregabalina porque es donde más evidencia hay, pero en realidad pues como claro para yo dar pues como una recomendación solamente lo que está en esa revisión. Pues la pregabalina también se ha visto que puede tener un rol en la prevención del dolor crónico, entonces yo pensaría que es una muy buena opción de analgesia multimodal, y si tuviera un paciente que tengo el chance y lo veo el día antes de la cirugía, yo se la iniciaría ese día. Sin embargo, el doctor... 3 comentarios, uno sobre la charla, otro sobre la parte técnica y por último sobre el papel del anestesiólogo como tal. Sobre la charla me gustó mucho el enfoque, porque uno aquí se puede perder, porque hay tanta cosa que podríamos mostrar 50 estudios y el auditorio perdido. Me gustó mucho cómo lo enfocaron porque dijeron, listo, hay esto y esto y esto, lo práctico es, ponga esto. Me parece muy bueno ese enfoque. También tu dicción, tu forma de exponer me parece que es clara, cambias los tonos, atraes al público, no me perdí. Yo soy muy dado a perderme en las charlas, no me perdí, entonces bien. De pronto al final, si el algoritmo era la recomendación, pues muy chévere que lo hubieran hecho de pronto en español. Yo sé que lo sacaron de una revisión, pero eso visualmente impacta, sobre todo si esto se va a publicar en una plataforma de teleeducación, pues me parece que es mejor que hubiera quedado de pronto traducidas con la referencia abajo, me parece, en mi opinión. Pues. Eso con respecto a la charla. Con respecto a la parte técnica, nosotros en la empresa universitaria, pues como todos saben, ya tenemos grupo de dolor y hemos empezado a utilizar técnicas regionales continuas. Es muy diferente cuando la amputación es supracondilia, es infracondilia. Cuando la amputación es infracondilia, a los catéteres, pues eso hablo pues desde la poca experiencia que tenemos. A los perineurales les va bien, porque por ejemplo una amputación de antepié, pues es un gran componente de ese ciático, ¿cierto? Pero es diferente cuando me hacen una amputación supracondilia, porque el componente del nervio periférico pues son más nervios, pues es como más difícil hacer los bloqueos. Técnicamente yo sí considero que la epidural es superior, sobre todo cuando es amputación supracondilia, sobre todo en ese contexto. Ahora, que tuvo una espalda muy difícil, que 1000 cosas pueden pasar y usted prefiera poner un continuo, válido, tremendamente válido, ponga el continuo, me parece muy bien. Sin embargo, y aquí va mi tercer comentario, el papel del anestesiólogo en nuestro medio, y todos ustedes que han estado en diferentes sitios de la ciudad se han dado cuenta, es el posoperatorio inmediato. Casi mucha gente lo que le interesa es que no lo llamen en recuperación. Y por eso es tan sobrevalorada. Yo incluso con Estefanía hablaba en estos días que a mí me parece que la morfina raquídea está sobrevalorada. ¿Por qué creo que está sobrevalorada? Porque la ponemos para cosas muy grandes que claro, en las primeras horas cuando yo lo veo está súper bien, pero ese paciente en la noche grita, llora, tiene escala de dolor 10. O sea, tener dolor 10 es una cosa que usted no entiende hasta que lo vive. Y eso no deberíamos dejar que nuestros pacientes lleguen hasta allá. Yo he tenido casos clínicos en los diferentes sitios de la ciudad donde el argumento es, no, ves, son las 6, que le voy a poner el catéter, eso la morfina raquídea es más rápida, y eso es muy bueno. Y eso no tiene ningún sentido. O sea, usted ya tiene todo el soporte, así no tengan los ensayos clínicos, tiene todo el soporte ético de ponerle un continuo a este tipo de pacientes, ya sea epidural o un catéter continuo de nervio periférico. Para mí sigue siendo superior la epidural, pero me parece válido pues que hagamos toda la estrategia continuada. Y rescatar la pregabalina el día antes de la cirugía, nosotros empezamos a hacer, incluso está en el protocolo de IPS. Esos son 10 minuticos del no-post. Y lo bueno es que el en hospitalario les dan las 30. Entonces, si usted hace el no-post del hospitalario, por lo menos te aseguras un mesecito del tratamiento. Ojalá pues que se pueda más, yo entiendo el medio, pues es muy complejo,
pero nosotros tenemos aquí un papel protagónico. Por favor, muchachos, se los digo porque es que los vemos. Ya después, 2 añitos, 1 añito de grado y es otra cosa completamente diferente en el medio. Tristemente lo hemos visto, que como que nos importa solamente el sacar rápido un programa, y a veces, no estoy diciendo que todo el mundo, pero sí lo he visto. Entonces, y veo varias caras que asienten, o sea que también lo han visto. Tener en cuenta que el papel de nosotros ahí es clave en la vida de un paciente, ¿cierto? Y cómo ese señor o esa señora duerme esa semana o el resto de la vida, si logramos evitar, ojalá, un dolor crónico postoperatorio. Gracias, Estefanía, por lo. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias entonces por la asistencia. Feliz día.